Queridos amigos, muy buenas noches. Como siempre, es un gran placer y un honor saludarlos en una emisión más de este programa de la Fraternidad de Profesionistas del Fútbol de México, con la modalidad, después del campo de juego, ¿qué sigue? Ser profesionista. Y justamente tenemos la amable compañía de tres extraordinarios estudiantes atletas que hoy son brillantes profesionistas comprometidos con el desarrollo de la comunidad, comprometidos con su especialidad y sobre todo con la voluntad de compartir su conocimiento de una manera altruista y gratuita con la comunidad a la que pertenecemos. Entonces, dentro de este marco de aprender y compartir, es un verdadero placer saludar a nuestros queridos amigos. Alex Patoni, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado, Alex. Mi querido Ahmed Becerril. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, coach. Muchas gracias y contento de estar participando contigo y con ilusión. Un placer saludarte, mi querido Ahmed, y por supuesto, mi querido Manuel Villegas. Mis queridos amigos, muchas gracias por su compañía. Gracias a ti, mi querido José Juan, y saludos a todos los pocos o muchos que llegue este mensaje. Buena tarde a todos. Muchas gracias, Manuel. Y amigos y amigas, la verdad es que la presencia, la compañía de estos tres profesionistas va a ser muy interesante para el tema de esta noche. Como ustedes pudieron ya observar en la introducción del programa, ellos tienen una carrera deportiva y profesional muy interesante. Quisiera mencionar brevemente el aspecto deportivo de ellos y permitir que ellos nos amplíen en el aspecto académico y profesional. Y voy a iniciar con nuestro querido amigo Alex López Patoni, que tiene una trayectoria en el fútbol muy especial porque desde categorías infantiles exploró espacios como un club Orzos, Bucaneros y Destroyers sin que llegaran a madurar esos equipos aún. Y después definitivamente es un participante activo de los cuatreros, de la Prepa 4 y después de ciencias químicas en la universidad. Y después, obviamente, se consagra en Liga Mayor como un excelente corredor con las Águilas Reales, donde juega 5 años y es seleccionado de la universidad en 2 ocasiones y es campeón anotador de la Liga Mayor en una ocasión. Entonces, todos estos datos que ya tienen ustedes a la vista en el video, quisiéramos complementarlos, mi querido Alex, con tu formación académica y profesional, sabiendo que eres contador público, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Platícanos, por favor, Alex, de tu trayectoria académica y profesional. Y con mucho gusto, Chuck. Mira, como tú dices, estudié en la Facultad de Contaduría y Administración. De ahí empecé a trabajar en despachos de contadores. Trabajé en un despacho muy pequeño, ya ni me recuerdo el nombre, pero luego tuve la oportunidad de entrar a un despacho importante que era nacional, Roberto Casa Latriste, que posteriormente se asoció con Coopers & Lybrand y luego se formó parte con Pricewaterhouse. Entonces apareció el despacho de Roberto Casa Latriste. Y ahí tuve una experiencia muy, muy importante porque esos despachos te permiten ir a empresas muy grandes y ves pues, muchas cosas y sobre todo tienes mucha supervisión de parte de la gente de arriba por la misma importancia que requiere el despacho, ¿no? Recuerdo mucho que en alguna ocasión a uno de los compañeros más grande que yo, que fue el que me hizo favor de invitarme a entrar ahí, le dijeron, oye, dile a Alex que se vista pues, un poquito más serio, ¿no?
porque pues, a esa edad pues llevas corbatas de la bandera de Estados Unidos o de Bugs Bunny o de zapatos de 2 colores y pues no, ¿verdad? Entonces, desde ahí también es una formación, ¿no? De cómo te tienes que vestir, cómo tienes que ver y todo. Y luego tuve la oportunidad de una de las empresas que se auditaban ahí, me invitaron, que fue la fábrica Papel San Rafael, una empresa que fue de las primeras que cotizaron en Bolsa de Valores. Y ahí también entré al área de auditoría interna. Y tuve la oportunidad, estuve muchos años ahí, creo que más de 12 años ahí, y tuve la oportunidad de irme moviendo hacia puestos de más importancia y fuera de la auditoría interna. Entonces llegué a ser tesorero de toda la corporación de San Rafael. Y ahí también, cosa que hacen esas empresas, que te capacitan, ¿no? Entonces me mandaron a hacer un posgrado en finanzas. Entonces, después de ser auditor, mi camino fue mucho hacia la parte financiera, ¿sí? Y luego por cuestiones de cambios en empresas, pero realmente mi formación fue ahí en San Rafael. Luego de San Rafael nos fuimos al sector del disco. Estuve muchos años en lo que era CBS, que luego se convirtió en Sony Music. Entonces, son experiencias muy interesantes, ¿no? Porque pues ahí pues, ves música, ¿no? Claro. Entonces yo me acuerdo que en mis primeras reuniones había una reunión muy interesante de producto que se llamaba, yo iba por la parte financiera, pero realmente se veía qué artista ibas a contratar, qué temas se iban a lanzar, muy interesante y vas cambiando, ¿no? Claro. Entonces estuve muchos años en la iniciativa privada, casi 25 años, y luego igual por cuestiones de destino regreso y me voy al sector público y de aquí ya tengo más de 25 años también en el sector público. Excelente. En la parte primero de administración, luego de recursos humanos, estuve algún tiempo en recursos humanos aquí en la Auditoría Superior y ahora regresé otra vez a lo que es auditoría. Excelente, muchísimas gracias, mi querido Alex, por compartir esta trayectoria tan amplia y tan llena de una diversificación muy rica, sin duda, y muy sólida. Mi querido Ahmed, también, por supuesto, contador público de la ESCA, del Instituto Politécnico Nacional, a la defensiva. Y aquí el camino de Ahmed fue muy directo. Águila Blanca desde pequeñito hasta su último año. 20 años jugando como Águila Blanca, 5 años seleccionado del Politécnico en Liga Mayor, 1 año selección ideal, campeón nacional en intermedia. Y por supuesto, una trayectoria académica y profesional también muy amplia. Platícanos, mi querido Ahmed, de estos aspectos académicos y profesionales. Sí, muchas gracias, coach. Bueno, yo empecé a trabajar justo en 1989, en mi primera intermedia, en despachos de auditores, en el despacho del contador Manuel Tepichín. Y posteriormente también en el mismo círculo de contadores entré al despacho de Alfonso Velázquez Corichi, ambos expolitécnicos, jugadores también de los Tepichín de renombre, y Velázquez Corichi en el Poli Blanco. Y eso también me ayudaba mucho a que comprendieran mis actividades, mis entrenamientos, y era un part-time este trabajo como auditor. Posteriormente entro a Grupo Televisa, a partir de un due diligence que hicimos en Costa Rica. Me llamaron de Grupo Televisa, entré a la parte editorial, primero como analista financiero, después como gerente de cuentas por cobrar, de administración de ventas, luego como contralor aquí en México, y en el 2002
el Grupo Televisa compró unas empresas en Sudamérica y ahí me ofrecieron la dirección de Administración y Finanzas. Estuve 10 años fuera de México, en un tiempo muy corto en Argentina y el resto en Santiago, Chile, como director de Administración y Finanzas regional, veía todo el Cono Sur. Y posteriormente una editorial española me contrató. Estuve 2 años y medio con ellos todavía en Chile y posteriormente, un poco circunstancial, me ofrecieron la dirección de Administración y Finanzas de México. Y estuve hasta el 2021 como director de Administración y Finanzas de esta editorial Ediciones SM, aquí en México. El año pasado, unos amigos me invitaron a formar parte de una sociedad en el sector inmobiliario y ahora estoy en la parte de administración de condominios, ya en el negocio, ya en la línea, ya como socio de esta empresa. Excelente, enhorabuena, mi querido Ahmed y mi querido Manuel Villegas, obviamente con una trayectoria en el fútbol desde las categorías juveniles, principalmente con los Cuatreros de la Prepa 4 y con los Escorpiones Rojos de Ingeniería en Intermedia, donde obtienen un par de subcampeonatos, antes un par de campeonatos con los Cuatreros, y después juega 3 años en Liga Mayor con los Cóndores, teniendo la gran fortuna de ser campeón. 3 años, sus 3 años en Liga Mayor, lograron el campeonato, jugando como ala defensiva y como linebacker principalmente, y es licenciado en Economía, egresado de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa. Platícanos más, por favor, Manuel, de esta trayectoria académica y profesional. Pues mira, ahora sí que después de 3 años de Liga Mayor, mi papá me dijo, tienes que terminar la escuela, ¿no? Que un poco la lejanía de Iztapalapa, hacia Hugo para entrenar. Entonces me dediqué de lleno a la escuela, terminando la escuela, ya recibido, entro a Nacional Financiera, ¿no? Por, obviamente, recomendaciones de alguien, algunos amigos me invitaron por allá. Un proceso muy interesante. En una primera fase estuve 14 años, en donde aprendí la cultura de la evaluación de proyectos, ¿no? Obviamente, es banca de desarrollo, en donde al llegar eran cursos y cursos, yo dije, con un profesor de la Metropolitana que trabajaba ahí en Nacional Financiera, yo quejándome de que, oye, ya terminé, aquí nada más me están poniendo a estudiar. Dice, pues maestro, te lo están pagando y te pagan tu sueldo. Entonces, pues la verdad dije, no, pues vamos a estudiar bastante, ¿no? Muchos cursos de evaluación de proyectos, de computación, que empezaba la computación, o sea, una capacitación enorme, ¿no? O sea, había gente en la empresa que ya no quería tanta capacitación, pero yo tuve la fortuna de poderla tener, ¿no? Y me especialicé mucho, trabajé en muchas áreas dentro de la institución, siempre inquieto, tratando de subir más. Tuve en la parte de investigaciones industriales y colaboré con un libro, La economía mexicana en cifras, que era muy, muy famosa para todos los analistas económicos, ¿no? Era una serie de cifras de todos los sectores. Estuve 5 años en la internacional hasta que llegué como asesor en las relaciones institucionales para la dirección general, ¿no? De ahí salgo, me voy al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, también a invitación de un amigo, en donde fundamos todo el fideicomiso de inversión en infraestructura, bajo esta idea de sobraban 2.500 millones de pesos por ahí de la venta de las empresas paraestatales del sexenio de Carlos Salinas, que con esto se va a ir al gasto público, y se creó un instrumento para que fueran los privados los que construyeran, operaran y entregaran al sector público como un método de financiamiento proyectos en agua potable, alcantarillado, trenes, en fin, toda una serie de proyectos que se hicieron donde participaba la inversión pública y que la inversión privada, donde ellos lo licitaban, construían y operaban, ¿no? En algunos se les otorgaba un subsidio, pero era un subsidio al consumidor final.
se trataba de tener mejores servicios públicos, ¿no? Y se ha logrado, ¿no? Este fideicomiso se convirtió ahora en el Fonavit. Salgo de Banobras, estuve en una empresa desarrolladora que se llamaba Hixa, ¿no? Que desarrolla inmuebles, condominios, centros comerciales, una empresa muy, muy buena. Ahí aprendí mucho del sector inmobiliario. De ahí paso a una constructora Hermes como director de promoción. Un lapso muy pequeño en Banco Interacciones. De ahí pues ha sido una carrera siguiendo por las oportunidades de trabajo que se presentan, ¿no? A invitación o que las buscas, ¿no? He estado tanto en el Consejo de la Judicatura Federal un rato, en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, un amigo me invita como subdirector de proyectos, precisamente para ver toda la integración de proyectos turísticos. Y mi último trabajo fue en el Consejo de Promoción Turística, que es la parte que era lo de promoción, ya no existe a partir de 2018 este organismo, pero llegamos a organizar eventos tan importantes como la Fórmula 1, la NFL, el Circo du Soleil, donde se promovía la marca México, ¿no? Por ahí la han visto un México de muchos colores, y la verdad que se hizo una labor muy interesante, ¿no? Eso es así muy rápidamente. Muchísimas gracias, Manuel, por compartir esta trayectoria también multifacética. Y amigos y amigas, perdón, queremos entrar de lleno al tema de esta noche. Es un tema muy atractivo que escuchamos con frecuencia y que me atrevo a compartir que es un tema del que conocemos poco y que además nos afecta a todos, directa o indirectamente. Evidentemente, nuestros tres amigos tienen un soporte muy sólido, un antecedente muy sólido en el tema de la economía y las finanzas en diversas facetas. Y el tema que vamos a articular para ustedes esta noche tiene que ver con inversiones, rendimientos y desarrollo social. Un acomodo que enlaza de manera compleja, pero que importantemente impacta en nuestra sociedad desde el territorio, espacio individual, organizacional, corporativo y privado y público. Entonces, ¿qué tal si iniciamos, mi querido Ahmed, con la siguiente pregunta? ¿Qué es una inversión? Bueno, una inversión es lo que una empresa o una entidad o una persona destina, en lugar de tenerlo en disponible, pues se va a un activo para poder producir más, para poder incrementar el valor del cual fue destinado, con rendimientos o con producción. En las empresas pues se destina el activo circulante, se va a un activo fijo, y este activo fijo tiene que producir por arriba de lo que estaba planeado o pensado, justo para que la empresa o la entidad siga creciendo o genere beneficios mayores justo para esto, ¿no? Hablando de una inversión en activo. También hay otro tipo de inversiones, como pueden ser en el mismo circulante, en otros instrumentos que siempre van a generar, en el mejor de los casos, rendimientos. Esto va en una línea inversa. En el riesgo, pues si hay mucho riesgo, puede haber mucho rendimiento, pero también mucha pérdida, y viceversa, ¿no? Y en esta línea de ir hilando conceptos, mi querido Alex, pues llama la atención la idea de valor y la idea de cómo esto tiene que ver también con un rendimiento. ¿Cómo se enlazan las ideas de valor, de inversión, de rendimiento? Platícanos de ese proceso, por favor, Alex. Y como comentaba Ahmed, ¿no? O sea, el enfoque puede ser relacionado con tener más. O sea, yo invierto 100 y bueno, cuando menos debo de obtener lo que es la inflación
o más, ¿no? Para realmente no perder el valor de mi dinero, porque debemos de entender, sobre todo, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo otra vez una inflación fuerte, ustedes son más jóvenes, pero a mí me tocó la época de López Portillo, ¿no? Inflaciones o de Miguel de la Madrid, inflaciones del 100%, ¿no? Entonces, cada día un peso que tenías en la bolsa, al día siguiente valía menos, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión tuvimos una reunión en Sudamérica, en la empresa esta San Rafael, donde trabajé, precisamente porque lo primero que hacíamos en la mañana era ver cuánto dinero teníamos en los bancos y ver cuánto había devaluado, ¿no? Entonces, creo que ese enfoque que dio Ahmed es importante, es interesante, y viéndolo en la práctica es ver cómo el dinero que tengo lo puedo poner a trabajar de tal forma que no pierda su valor, y si puedo ganar, pues mucho mejor, ¿no? Pero siempre en la cuestión de épocas inflacionarias es muy complicado. Ahorita pues estamos hablando de inflaciones arriba del 7%. Desafortunadamente hay proyecciones que hablan de que vamos a tener inflaciones de 2 dígitos, ¿no? Ojalá no sean muy altos esos 2 dígitos, pero entonces sí tenemos que estar muy atentos en la cuestión de la inversión. Pero también hay inversiones que no necesariamente tienen que darte un rendimiento, ¿no? Y entonces yo creo que por eso fue lo importante de hablar eh, en esta reunión que estamos teniendo en cuanto al desarrollo social, ¿no? O sea, porque no nada más es tener el dinero y ganar más, sino ver cuál es el impacto en la sociedad, ¿no? Y yo creo que en eso Manuel debe tener una experiencia muy importante, ¿no? Importantísimo, y qué bueno que hacen este marco de referencia, Ahmed y Alex, porque efectivamente el ciudadano común tenemos mucha ignorancia respecto de conceptos tan técnicos, y muchas veces padecemos a través de esa ignorancia de abuso. De pronto somos sujetos de fraude, de engaño. Fácilmente alguien llega y nos habla de figuras que ponen en riesgo nuestro patrimonio, ¿verdad, mi querido Manuel? Sí, mira, esto es algo que dijo Alex, es fundamental, el dinero. El dinero es el equivalente general con lo que podemos comprar toda la moneda, ¿no? Y ese es un referente de valor. En la cultura de evaluación de proyectos, ¿qué es lo que se hace? El concepto más importante es el famoso costo de oportunidad. Tengo un peso hoy que vale un peso. ¿Qué puedo hacer con ese peso para que me rinda a futuro? ¿Y cómo lo puedo perder también? Como decirlo, con una inversión que puede generar un desahorro o una pérdida. Tanto el sector privado, que era lo que decían, que también estás creando empleo, ¿no? Porque también para llevar a cabo tus proyectos necesitas contratar gente. Los políticos, la generación del empleo, lo ven como un beneficio, pero es un costo social porque lo paga el privado o el sector público. Cuesta generar un empleo, ¿no? Entonces, de lo que tratamos de hacer a través de estudios de preinversión y estudios muy profundos, tanto lo más recomendable que se hace y que lo hace mucho la iniciativa privada, son análisis de riesgos. Estos análisis de riesgos son estudios de preinversión, lo más profundo que yo pueda hacerlos, contratar a los mejores especialistas o la gente dentro de la empresa que nos digan, antes de realizar un proyecto, que es un conjunto de recursos, de gente y sobre todo, cómo lo voy a financiar, cuál es mi fuente de pago y cuánto voy a ganar, o en el caso del sector público, en cuestiones de salud y educación, análisis costo-eficiencia, ¿no? Ahora, hay un tema, muchas gracias por darnos esta descripción del fenómeno en el área
pública en particular, mi querido Manuel, ahí me llama la atención un concepto de inmediato, Ahmed: riesgo. Sin duda la inversión está ligada al riesgo. ¿Qué nos puedes decir de eso? Y como te mencionaba, ¿no? O sea, hay instrumentos de inversión y con diversos rendimientos y diversos riesgos que ofrece el mercado. Y entonces, pues a mayor rendimiento, si uno invierte, por decir algo, en la bolsa y quiere en el corto plazo tener un rendimiento alto, pues eventualmente si nos toma una época de bonanza, podemos tener un rendimiento alto, pero dependiendo el tipo de inversión que estemos apostando, puede llegar a tener también un riesgo alto. Y hemos visto pérdidas importantes en inversiones en la bolsa, por poner un ejemplo. Que es regularmente donde hay mucho rendimiento y ese tipo de inversiones, cuando uno entra a comprar acciones y a las empresas y todo esto, lo que tiene que pensar es a largo plazo. Y en el largo plazo sí puede uno soportar caídas de crisis o que, como hemos visto en el 2009 o qué sé yo, en el 87, en fin, diversos tipos de caídas, de pérdidas. Uno no tiene que, si entra a este tipo de inversiones, pues tiene que asumir esos riesgos pensando siempre en el largo plazo. Y hay otro tipo de riesgos mucho más acotados con menores rendimientos en tipo de inversiones, ¿no? Sucede lo mismo también en las empresas y casi en la vida misma. O sea, a veces en el tipo de inversiones, pues hay inversiones que son muy riesgosas, pero que también pueden dar altos rendimientos. Y entonces, cuando uno está analizando un proyecto, pues lo que tiene que hacer es acotar con la información que uno tiene en ese momento, todas las variables que uno pueda conocer para acotar los riesgos y no hacer recomendaciones o inversiones que al final pueden ser riesgosas o con pérdidas importantes. Aquí, mi estimado Alex, ahí me surge esta inquietud. Desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Existe una cultura en el ciudadano cotidiano en nuestro país? ¿Existe una cultura de la inversión? Desafortunadamente no. O sea, estamos acostumbrados a no ahorrar, ¿no? Y lo peor de esto es que no nada más no ahorramos, sino que gastamos más de lo que ganamos. Cuando uno es joven, pues ves las cosas muy sencillas, pero siempre la gente de más edad, creo que sus consejos son muy válidos. Yo recuerdo mucho del papá de un muy buen amigo, que él decía, es que tienes que vivir con el 90% de lo que ganas para que ese 10% lo ahorres, porque si tú vas a vivir con el 120% de lo que ganas, pues cuando dejes de ganar ese 100%, pues ya tuviste una pérdida del 20%, ¿no? Entonces, esa cultura, pues no es fácil entenderla y no es fácil aplicarla. Ahora, también lo que tenemos que ver es que desafortunadamente somos un país que la cantidad de gente que tiene un empleo y que tiene un empleo bien pagado, pues es poca, ¿no? Entonces, por eso muchas veces aprovechan, pues vamos a decir, las instituciones de crédito para ofrecer tarjetas de crédito, que al final, pues es una cantidad impresionante lo que uno pierde. O sea, uno dice, ah, pues ya me están dando 10,000 pesos, me los gasto, pero yo ahora págalos. Y si uno quiere pagar lo mínimo que la tarjeta de crédito dice, pues se va a tardar unos 20 años en pagarlo, ¿no? Y realmente la diferencia entre
lo que cobran, por ejemplo, en este caso, la tarjeta de crédito contra lo que uno tiene de rendimientos, pues no hay comparación, ¿no? Claro, y conectado con esto, Manuel, pareciera que la mayoría de la población en nuestro país vive al día, semana con semana, quincena con quincena. ¿Cómo cambiar esto? ¿Cómo crear una cultura que pueda invitar a la gente, educar a la gente, darle las herramientas para tener un proceso de inversión, a tener prácticas de ahorro e inversión de manera funcional? Mira, el gobierno federal, desde hace 2 sexenios, más o menos, a través de la Conducef y de varios organismos financieros, han tratado de llevar algunos cursos de educación financiera para no financieros, ¿no? Yo creo que han tenido resultados, no todos los resultados del mundo, que es un proceso largo de educación, pero sobre todo el otro día platicando con varios médicos en un desayuno, me decían, en la mayoría de las carreras no nos dan un curso de finanzas. Cuando un médico, por lo regular, pone su consultorio, un veterinario que pone su hasta hospital, su consultorio, y no son administradores. Ese es el gran problema de nuestro país, ¿no? O sea, es ayudar mucho a educación, o sea, todo el sector básico, se requieren grandes reformas a la educación, pero a niveles de profesionales o de gente mayor o gente desde preparatoria, deberíamos incluir algunos modulitos de educación financiera, ¿sí? ¿Qué es una tasa de interés? ¿Cómo nos va pegando? ¿No? Muy interesante lo que decía Alex, lo de la tarjeta de crédito, no la dan y creemos que es un aumento de sueldo. No es un aumento de sueldo, es algo que nos va a costar y hay gente que no sabe que cobran intereses, ¿no? Y sabe por qué debo tanto y se enojan con el banco, ¿no? ¿Por qué? Porque cobrar es el costo del dinero, ¿no? Entonces, esto es lo que yo recomendaría de tratar de acercarnos siempre y de que en la mayoría de las facultades, en toda carrera, debería concebirse al menos un semestre de principios básicos de educación financiera. Y mi querido Ahmed, realmente, como lo han mencionado Alex y Manuel, tener dinero en la mano se siente bien. Gastarlo se siente mejor aún. El problema es de verlo y acumular la deuda. ¿Cómo orientar al público a tener una conciencia de lo que es cuidar el dinero y sobre todo aspirar a tener una cultura de inversión? Bueno, yo siempre, en los últimos años, me he especializado en la generación de flujo de efectivo en las empresas. Y si vemos a lo largo del tiempo la evolución de la caja o el disponible o el cash de las empresas, pero también de las personas, pues al final es lo que se mide en el valor de cuánto está generando una entidad o una persona en su capacidad de generación de efectivo. Entonces, podemos tener un ingreso X, pero si esto no lo equilibramos con unos gastos reducidos o medidos por abajo del ingreso, pues al final vamos a acabar con una bola de nieve. Y lo que es muy importante es crear esta conciencia del valor del dinero en el tiempo, porque el ejemplo de la tarjeta de crédito que menciona Alex es muy contundente. Nosotros recibimos una tarjeta de crédito y si no la pagamos en su totalidad al corte, al mes, pues vamos a entrar a un tema del valor de dinero en el tiempo muy alto, dependiendo de la institución financiera y el instrumento financiero con el que estemos utilizando, que nos puede perjudicar de una manera gigantesca. O sea, intereses, hoy está regulado con el CAT, que es la tasa de interés total que cobra esa tarjeta de crédito, distintos instrumentos de crédito, en donde atrás de nuestro estado de cuenta podemos ver claramente
cuál es la tasa de interés que estamos pagando al año o todo el costo de ese instrumento financiero que nos está costando. Y vemos de repente costos de 80, 85, y eso es un, no sé, es un exceso para que una persona esté pagando en una carga de interés. Una carga de interés ahí se divide entre tasa activa y tasa pasiva, y la tasa activa, pues si uno está por arriba del rendimiento que uno está generando, pues va a tener un perjuicio muy alto financieramente. Entonces, el tema de crear una conciencia por ejemplo, utilizar estos instrumentos financieros y tener una disciplina de utilizarlos de manera con un calendario exacto y tener la capacidad para poder pagar la totalidad de la tarjeta de crédito, ojalá no sean muchas, sean pocas, al corte, al mes, y entonces ahí uno utiliza el crédito a su favor y no tiene una carga de intereses en contra. Y qué importante, Alex, el tener un conocimiento básico de los siguientes conceptos: trabajo, ingreso, ahorro, inversión, rendimiento. Como mencionaba Manuel, falta una educación a cualquier persona. Él lo mencionaba en las facultades para profesionistas, pero en realidad, en términos generales, nuestra comunidad vive en deuda. ¿Qué genera esto, Alex? Al final, independientemente de angustias, problemas, sobre todo, vamos a decirlo como es, ¿no? Familiares, porque se empieza a tener problemas el esposo de falta de dinero y los niños que necesitan que para los libros, y pues, ¿qué hago? Pago la tarjeta, ya me están embargando, la señora pide para el gasto. Yo creo que algo que Ahmed dijo es muy importante, lo que se refiere al flujo de efectivo, ¿no? O sea, yo creo que como persona común y corriente debemos de hacer un calendario de ingresos y egresos. Y digo, no es fácil porque, vuelvo a insistir, la gente, y también como lo decía Manuel, pues no tiene la educación, ¿no? Pero si pudiéramos, yo creo que hasta más pequeños, ¿no? Desde la primaria, decir, bueno, yo te doy para que gastes $1, ¿en qué te los vas a gastar, no? No puedes ir a la tiendita y decir, oiga, pues deme $2 y no nada más tengo $1, ¿no? Aunque sepan que luego mi papá va a venir a pagar el peso que estoy pidiendo de más. Entonces, yo creo que eso es básico, ¿no? Tener un flujo de efectivo a nivel personal, en el cual digamos, bueno, yo tengo estos ingresos, pero reales, porque muchas veces podemos decir, bueno, es que me dijeron que a lo mejor me van a dar un bono a fin de año y ya me lo estoy gastando al principio, ¿no? Y si no me lo dan, pues ya me metí en un problema, ¿no? Entonces, con ingresos reales y también los gastos reales, y ahí van a votar, decir, bueno, me puedo dar este lujo de poderme ir de vacaciones o no. ¿Cuánta gente se va de vacaciones sin tener los ingresos y luego regresando, pues tiene que ir al Monte de Piedad a dejar sus bienes y se hace un problema, ¿no? Pero yo creo que es muy importante lo que decía Manuel de la educación y lo que decía Ahmed del flujo de efectivo. A nivel empresa, pues es definitivo y existe, ¿no? Por las estructuras que se tienen, pero a nivel personal yo creo que es muy importante que hagamos nuestro pequeño flujo de efectivo con cifras reales, y ahí nos va a votar decir, oye, pues estoy yendo a comer o estoy yendo con mis amigos a ver los lunes por la noche fútbol americano y me estoy gastando algo pues, que no debo de gastarme, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y caemos en el viejo dicho, mi querido Manuel: debo no niego, pago no tengo. Así es. Y la verdad es que
esto se refleja en todas las dimensiones de la sociedad. Platícanos en el aspecto del sector público, Manuel, donde tú tienes una amplia trayectoria. Mira, muchas gracias. Yo creo que es todo un tema, ¿no? Y de lo que me he especializado mucho. El sector público, a través de toda la historia, viven en crisis fiscales a nivel mundial, ¿no? No es exclusivo de México. Siempre la recaudación de impuestos no va acorde con las necesidades del gobierno. La otra parte que se financian son con préstamos, ¿no? Ya sea a través de los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, que prestan para la realización de proyectos, o algunas otras fuentes de financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que se debe plantear el gobierno también como una parte de ahorro, ¿no? Que también estuvimos en toda esta discusión con Secretaría de Hacienda, con todos los involucrados, los organismos ejecutores, ¿no? Todas las secretarías de Estado que realizan proyectos, de cómo utilizar este costo de oportunidad de tener un peso, ¿no? Hoy, precisamente, veía una noticia que anuncian una inversión de 2.400 millones para hacer hospitales en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto me viene a la idea de un gran profesor, el profesor Javier Gala, del ITAM, que nos dio varios cursos sobre evaluación socioeconómica de proyectos. Nos decía, ¿es necesario construir tanto, 2.400 millones? ¿Por qué no hacer un diagnóstico y mejoramos los servicios? Dar consulta los domingos, operar los domingos. Algo, por ejemplo, lo hizo Michael Arriola cuando fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mejor, más medicina, o sea, las soluciones más concreto, más instalaciones. O sea, ese es el costo de oportunidad que tiene que ser mucho más responsable el gobierno federal en los centros generadores de proyectos, que es en función siempre de mejorar la cobertura de los servicios y dar mejores servicios públicos de infraestructura que den mayor valor agregado a la población y que incentiven la inversión privada, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Qué interesante este enfoque que tú nos compartes desde la visión de las instituciones públicas, de la administración pública. Y Ahmed, a mí me parece que este concepto de buscar bien, de buscar valor, aterriza también en un bienestar y un bienestar social. ¿Cómo interpretar esta idea de cómo el manejar bien inversiones, conocer los rendimientos, nos generan un desarrollo social? ¿Cómo es esto? No, yo creo que también va ligado todo a un tema de eficiencias y de no desperdicio. Para mí el no pagar intereses, el no caer en estas cargas, pues al final va a caer en un mejor uso de recursos. Y eso al final se va a traducir en un bienestar. O sea, son todas las mermas, todas las salidas innecesarias que se tienen, o de gastos o de egresos en un flujo de efectivo o gastos en un estado de resultados, todo lo que es desperdicio, pues al final va en perjuicio a un mejor lugar, a un mejor bienestar, a una mejor situación, y eso es lo que tenemos también que detectar dentro de nuestra economía, nuestros gastos, nuestras empresas, nuestra disciplina, ver qué es lo que está restando, que no está agregando valor, y poderlo identificar para poder eliminarlo, y todo al final va a ir encaminado a una mejor administración para poder tener una mejor situación económica, una mejor situación de bienestar, de mejora, de poder tener esta capacidad de generación de efectivo, esta capacidad de ahorro, para poder al final, a futuro, poder gozar de algo que estamos queriendo o que ideamos, ya sea un bien material o ya sea una vacación o un curso o algo que estamos
planeando y se va a planear con la capacidad de ahorro. La capacidad de ahorro es un sacrificio que vamos a hacer en el presente para poder gozar de un bienestar en el futuro. Y esto conecta, mi querido Alex, con algo que tú mencionaste, el fútbol, porque en realidad el fútbol requiere de una planeación, requiere de una estrategia, requiere de disciplina, requiere de conciencia, qué es lo que tengo y cómo lo puedo hacer crecer. Y esto aplica plenamente para desarrollar una cultura que nos permita utilizar recursos, llevarlos a un espacio donde puedan rendir y puedan darnos bienestar, ¿verdad? Sí, yo ahorita que hacía este comentario, yo creo que es importantísimo la cabeza, ¿no? En cualquier empresa, institución, dependencia, y lo vemos en el fútbol, ¿no? Cuando tienes un entrenador que sabe utilizar a la gente adecuadamente, pues tenemos resultados importantes, ¿no? Porque, bueno, pues yo recuerdo cuando empecé a jugar ahí en la Prepa 4, que decían, a ver, corredores, y todo el mundo quería ser corredor, ¿no? Y me acuerdo que había uno que le pusieron el coreback guard, porque pues era un guard natural, ¿no? Pero él quería ser coreback. Entonces, es saber utilizar a la gente donde puede ser más útil, en este caso, para el equipo, ¿no? Y hay cambios que hacen que tú dices, bueno, esta persona siempre había jugado de tal posición y ahora juega en tal posición, pero es la capacidad que tienen los entrenadores para poner a la gente en el lugar que corresponde, ¿no? Que es justamente donde pueden generar un rendimiento óptimo. Y mi querido Manuel, ya me comentabas tú acerca del ámbito de la administración pública. Sin embargo, ¿cómo acudir? ¿Cómo generar confianza en el ciudadano común para tener asesoría, para tener esa ayuda, esa orientación para que nuestro dinero, nuestros bienes, nuestro valor pueda incrementarse de una manera disciplinada? ¿Qué recomiendas tú? Mira, mencionaste la palabra clave, confianza. Confianza. Todos los inversionistas privados necesitan confianza para invertir en un ambiente de seguridad pública, en un ambiente de inflación moderada. Es decir, todas las variables económicas que tengan certidumbre y haya confianza en las autoridades. Ahora, esta a nivel macroeconómico. A nivel micro, ¿no? toda la gente se me ha acercado, yo con todo gusto los oriento en este tipo de cosas, ¿no? Pero sí necesitamos hacer más énfasis en la educación financiera, ¿no? Sin ser tan complejos, porque a veces los economistas siempre dicen que hablamos muy raro, como cuando vamos al doctor y nos dicen que tenemos cefalea. Pues yo me espanté la primera vez que oí esa palabra y pues al final casi lloraba y me dijo que era un dolor de cabeza y que necesitaba una aspirina. Entonces, esa vez, ese idioma, ese vencer, de todo lo que yo escribo en mi columna de Facebook, es tratar de que el ciudadano común entienda con palabras que son de uso común este tipo de cuestiones poco financieras. Pero es una labor que yo aporto un granito de arena, pero muchos podríamos, ¿no? O sea, desde empezar como un programa serio de educación financiera, ¿no? De cómo manejar nuestro dinero, cómo convertirlo en valor, como dice América, ¿no? Cómo reproducir, cómo tener sistemas de mejores, y mejor no lo puedo definir, el ahorro, ¿no? El ahorro es privación de ingresos para disfrutar la futuro, para una mejor educación, una mejor alimentación. Esa es la base, ¿no? Hay toda una teoría ahora de la economía circular, que pues sigamos utilizando nuestros pantalones, ¿no? Que no planchemos las camisas, ¿no? Que arreglemos todos nuestros aparatos en vez de comprar los nuevos, ¿no?
¿Sabes? Cómo utilizar mejor nuestros recursos que nos estén generando valor y bienestar. Y aquí, mi querido Ahmed, mencionaba antes, obviamente, Alex, esta experiencia que se genera con la edad y que es muy valiosa. Sin embargo, lamentablemente, los jóvenes y la gente que es económicamente activa, en nuestro país planea poco para el retiro, planea poco para manejar sus bienes y utilizar instrumentos que les permitan correr el riesgo del que hemos hablado, pero un riesgo medido. Comúnmente, las regiones de nuestro país donde hay un espíritu emprendedor son gente que toma riesgos, pero todo empieza con el espíritu de trabajo y de transformación de su entorno, ¿verdad? Sí, bueno, mencionaste algo que creo que es cultural y es, primero somos latinos, somos con estas cosas muy buenas, somos mexicanos y tenemos unas características que pues, nos gusta como somos y disfrutamos y esto y en los índices de felicidad podemos ver que podemos estar muy alto a pesar de que cuando lees el periódico o escuchas las noticias dices cómo podemos estar tan alto en estos índices de felicidad. Eso por un lado, pero por otro lado también hay una cultura de no ahorro, de no planeación, de no visionar a futuro qué es lo que va a pasar cuando tengamos un retiro o estemos ya en una edad en donde por distintas circunstancias no seamos económicamente activos. Y entonces allí es fundamental pensar de qué vamos a vivir. La ley del 73 del Seguro Social, pues que acaba en el 97, pues, tiene un tipo de jubilación que es muy distinta a todos aquellos personas que comenzaron a trabajar en 1997. Y ahí es donde viene un cambio quizás importante de la manera en cómo todos estos, no voy a decir jóvenes, porque yo justo empecé por un pelín, caí en la ley anterior, pero si no, estaría con un tema complicado porque las pensiones para jubilados en la nueva ley, pues ya dependen mucho de lo que uno esté ahorrando para su fondo de pensiones. Y aquí sí, culturalmente creo que es importante. También dentro de México, pues vemos regiones que son más más proclive a emprender, a tener inversiones, a correr riesgos, a tener este espíritu de emprendedor. Y ahí es donde creo que a futuro tenemos que estar siempre pensando en generar valor tanto en nuestro bien, en nuestro bienestar, pero también generar valor a la sociedad. Cuando se forma una empresa, pues estamos también generando empleos y generando toda una actividad muy, muy importante si las empresas son éticas, si las empresas pagan sus impuestos y todo su carga social a sus empleados como debe ser, que es como debe ser, ¿no? Yo no veo otro escenario, pues también se está generando valor a la sociedad. Y creo que ahí también es importante estar planeando, siempre cuando uno está como empleado en una empresa, siempre tiene esto en la cabeza de qué es lo que voy a hacer a futuro para poder ya independizarme y crear una empresa que yo pueda generar valor. Hemos, amigos y amigas, de una manera muy ágil, desarrollado un trayecto desde el entorno individual, familiar, organizacional, empresarial, desde el punto de vista de la industria, de la iniciativa privada, de la administración pública, un recorrido
que finalmente aterriza, Alex, en principios, en fundamentos. ¿Cuáles son esos principios y fundamentos que van a determinar una cultura que nos permita cuidar nuestro dinero, nuestro bien, desarrollar valor y tomar decisiones de riesgo medido para tener un bienestar? Yo creo que la base es la educación, ¿no? Ese es, como decía Manuel, es importantísimo que desde muy jóvenes, él hablaba ya en la carrera, pero yo creo que creo que, si no mal recuerdo, Manuel, también ya había programas para niños, ¿no? Sí, enseñar un poco desde la libreta de ahorros incluso. Sí, ahora yo recuerdo que cuando yo era niño en la primaria, te vendían eran unos como tickets y los pegabas en en una plantilla y esa plantilla la llenabas y luego ya te daban tu dinero y todo. Y era una forma de ir promoviendo el ahorro, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Y aquí la base, pues, es que haya honradez, que la gente sea honesta, evitar la charlatanería, porque desafortunadamente hay en este tipo de programas, todo eso, mucho charlatán, ¿no? Y desafortunadamente a mucha gente, lo que al principio tú manejaste, José Juan, que mucha gente se lleva los ahorros de la gente, ¿no? A base de engaños y de que la gente se ve desesperada o, como decía Med, ¿no? Que el riesgo es muy alto y uno dice, ah, estos rendimientos son extraordinarios. Y cuántas no hemos visto de situaciones de que juntan a la familia y no, mira, tú vas a tener que comprar esto y hacer unas bolitas que te la van a comprar tal empresa para las cuestiones de la belleza y vas a ganar no sé cuánto. Y gente que invierte su dinero ahí porque lo ve muy atractivo y son fraudes, ¿no? Entonces, continuando tu respuesta, yo creo que es muy importante la cuestión de cultura y la cuestión de honestidad, ¿no? Sin duda, y de la mano de esto, mi querido Manuel, también existe una estrategia en el riesgo medido y tener audacia. Finalmente, la gente que trabaja y que desarrolla programas e instrumentos de inversión que le provoquen rendimientos óptimos, está jugando una estrategia continua y para ello hay que conocer el medio, hay que tener un entrenamiento para hacerlo de una manera eficaz, ¿verdad? Sí, mira, definiendo el riesgo es un evento que va a suceder y que puede tener consecuencias positivas o negativas. Entonces, entre más nos acerquemos a tener mejores diagnósticos de la situación, ya sea en lo público o en lo privado, podemos disminuir ese riesgo o vivir con el riesgo y tener la manera de cómo combatirlo. Esa es la fórmula y no hay otra de poder tener más certidumbre en una inversión, en un mejor manejo de nuestro ingreso para llegar a conseguir nuestras metas, ¿no? Ya sean de mayores utilidades o de mejores beneficios. Y la verdad es que esto aterriza, Ahmed, en que si nosotros tenemos una educación básica, fundamental, de cuánto ganamos, cómo lo ganamos y de qué manera lo podemos hacer crecer, al impactar en el desarrollo social, aterriza en una conciencia. ¿Cómo crear esa conciencia de la que hablaba Alex, de evitar gastar 2 pesos si solo tenemos 1 peso? Pero también disfrutar plenamente una inversión hacia el futuro, tanto en el plano familiar, empresarial o comunitario. ¿Qué instrumentos, qué estrategias ya existen al alcance de cualquier ciudadano?
Bueno, hoy lo primero es un flujo de efectivo, pero a lo mejor eso puede ser muy lejano para alguien que es ajeno a este medio. Pero hoy, por ejemplo, hay softwares de muy fácil acceso y gratuitos en donde maneja Microsoft y varios tipos de software de money, al final de manejo de gastos, en donde tú vas alimentando tu software a través de tus ingresos y tus egresos, y te va dando, ya te da gráficas, y son de muy fácil acceso, la verdad son muy sencillos, y eso nos puede hacer que creemos esta disciplina de conciencia de cuál es nuestro ingreso mensual o semanal y cuáles son nuestros gastos y en dónde se nos está yendo el dinero, porque al final podemos analizar la información que nosotros hemos introducido al sistema y podemos interpretar de manera muy sencilla, porque son los gastos personales, en dónde están estas ineficiencias de gastos que estamos teniendo. Entonces, yo creo que está al alcance de muchas personas, en donde son gratuitos este tipo de sistemas, en donde son de fácil alimentación, porque es lo que uno está gastando con distintos calificativos, y creo yo que nos puede crear una disciplina de conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Lo otro, lo más sencillo, pues es agarrar el tradicional papel y la pluma y tirarnos de manera muy sencilla a decir, oye, ¿cuánto estoy ganando? Y anotar en una tablita todos los ingresos por un lado para sumarlos y todos los egresos por otro lado, y tener esa disciplina de llegar con esa pluma y papel y de manera muy sencilla o en un Excel hacerlo. Y creo que si tenemos esta conciencia de generar el flujo, generar la capacidad de efectivo, pues podemos llegar a enderezar algo que a lo mejor ahorita lo tenemos descontrolado. Y es que, Alex, tenemos miedo normalmente a la palabra inversión. Y equivocadamente creemos que los inversionistas son personas ricas o millonarias. Y en realidad cualquier persona que tenga, como ustedes han mencionado, una conciencia, responsabilidad, un cuidado de sus bienes y su valor, está en condiciones de invertir, ¿verdad? Definitivamente, definitivamente. Y hay instrumentos muy accesibles para la gente, ¿no? El chiste es entender y que el invertir, no, como tú dices, no nada más es para la gente que tiene muchos recursos. O sea, cualquiera de nosotros podemos invertir desde un automóvil, una bicicleta, todo depende, ¿no? Y volvemos a caer, desafortunadamente, pues son pocas las gentes que tienen acceso a un trabajo formal. Mucha gente está en la informalidad por la cuestión de la situación que tiene el país, que no es de ahorita, es de mucho tiempo atrás, pero aún esa gente yo creo que si se le hiciera conciencia de la situación que debe de vivir cada familia, cada ciudadano, podríamos mejorar esto, ¿no? Tener una mejor situación social. Por supuesto, y estamos llegando, amigos y amigas, muy rápido a la etapa de conclusiones de este programa. Y mi querido Manuel, sin duda en nuestro país hay un enorme grupo de gente que trabaja como empleado. Y también hay un sector de gente que tiene su propio negocio. Es más común que quien tiene su propio negocio, por pequeño que sea, se anime a correr riesgos medidos e invertir,
y el gran grupo de empleados tiende a tener menos voluntad hacia la inversión. ¿Cómo conciliar, mi querido Manuel, que cualquier persona se sienta con la confianza, con el atrevimiento y sobre todo con la voluntad de hacer crecer sus bienes y hacer crecer su dinero? Como hemos mencionado, y yo creo que todo el mundo hemos coincidido, es educación, ¿no? O sea, decir, ¿cómo vamos tenemos que ser posibles de correr estos riesgos, pero tenemos que conocerlos, ¿no? Y que tenemos que ser orientados, ¿no? En este capítulo, por ejemplo, Nacional Financiera tiene toda una parte que dice, NAFIN te capacita con cursos gratuitos que te enseñan qué es contabilidad, qué es el sistema de impuestos, cómo planear, cómo hacer un plan de negocios que nadie lo tiene, ¿no? En el micro y pequeño, cuando te dicen, es que voy a poner un restaurante porque todo el mundo come. Espérate, había que ver qué tipo de producto, qué tipo de gusto, dónde te vas a colocar, cuánto es de renta, cuánto tendrías que, bajo qué régimen fiscal deberías estar, ¿no? Es un poco orientación sin llegar a hacer todo un doctorado en la parte empresarial, ¿no? En esta cultura de evaluación de proyectos, pero sí tener esta información, ¿no? Que yo creo que está disponible y uno de los mejores, y que yo lo he vivido y que trabajé ahí, es NAFIN te capacita, ¿no? Habiendo algunos instrumentos en la Conducef y todo eso para buscar esto y decir, todos tenemos algo de emprendedores y todos hemos tratado de hacer un negocito que muchas veces no nos damos cuenta que falló hasta que después de que tenemos ciertas platicamos con gente, dice, te falló por esto, te falló por el otro, no tuviste al especialista, no tuviste a las personas adecuadas, tus proveedores no fueron los mejores, compraste muy caro, el lugar no hiciste un verdadero estudio de mercado para colocarte, ¿no? Entonces, regresamos al punto que es educación, educación y más educación. Y además, podríamos de una manera muy simple concluir que definitivamente nosotros, para cuando invertimos, estamos invirtiendo algo que se deriva de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Y el rendimiento va a ser directamente relacionado con la calidad de nuestro esfuerzo, con la calidad de nuestro trabajo. Si esto está planeado, si esto tiene una orientación sólida, responsable, comúnmente tendremos un buen rendimiento. Y cuando esto sucede, genera un bienestar y un desarrollo personal y social. Vamos a entrar a la etapa final. Mi querido Ahmed, primero quisiera pedir que por favor nos des un contacto, de tal manera que los amigos y amigas que amablemente nos acompañan puedan contactarte, porque queremos compartirles que nuestros 3 compañeros de la fraternidad están comprometidos con orientar gratuitamente y dar alguna plática gratuita a quien amablemente lo solicite en cualquiera de sus comunidades. Mi querido Ahmed, un contacto. Bueno, les dejo mi teléfono, mi celular, 55 44 94 96 48, y también mi correo electrónico, que es Ahmed Becerril, AHMED Becerril, @gmail.com. Muchas gracias. Y concluyendo, digamos, en una frase, ¿cómo podríamos resumir, mi querido Ahmed, el contenido que hemos desarrollado en esta noche? Bueno, con la definición de rendimiento o de rentabilidad, que es la capacidad la capacidad en el uso de recursos para generar beneficios. Entonces, al final, eso lo vemos en una empresa, lo vemos en un programa deportivo, lo vemos con nuestras amistades, lo vemos con nuestra familia. O sea, la capacidad de poder usar o aprovechar los recursos para generar beneficios. Y yo creo que eso, con un plano, con una base de valores, de principios, de ética, pues siempre vamos a tener
beneficios positivos en el buen sentido. Y es parte, creo, de lo que tú has estado aglutinando y te estado teniendo pues todo este grupo de exdeportistas, jugadores de fútbol americano, pero también profesionales y con desarrollo en varios ámbitos, tanto familiar como profesional. Pero lo que mencionabas hace rato con Alex, lo que platicaban, los valores y principios para mí es la base y es el fundamento. Muchísimas gracias, Ahmed. Mi querido Alex, un contacto para los amigos que amablemente nos acompañan. Con mucho gusto. Mi celular es el 55 27 62 72 23 y mi correo electrónico es así mi nombre, alexlopezpatoni@gmail.com. ¿Y de qué manera te gustaría rematar, dar un enunciado que englobe lo que hemos platicado hoy, mi querido Alex? Yo creo que lo más importante es tener una planeación, ¿no? Una planeación que se pueda aterrizar en ciertas cifras y en ciertos efectos que esperamos que se pueda obtener, ¿no? De algo que voy a invertir, qué rendimiento pienso tener y qué desarrollo social puede dar eso que estoy invirtiendo. Muchísimas gracias, Alex. Mi querido Manuel, un contacto donde la gente pueda acercarse a ti. Mira, como todos, te doy mi teléfono celular, es el 55 32 39 86 68. Mi correo electrónico es Villegas, M-A-N, y la poco de Manuel Villegasman, @gmail. Y estoy en Facebook, para lo que se les puede escribir. Mi columna sale entre martes y jueves, a nombre de Manuel Villegas Toledo. ¿Cómo te gustaría dar un enunciado que englobe el camino que hemos transcurrido alrededor de este tema esta noche, Manuel? Mira, yo creo que honrando nuestro lema de la fraternidad de aprender y compartir, yo he aprendido mucho, ¿no? He aprendido de dos grandes especialistas con una visión, ¿no? de otros equipos también. He aprendido también de fútbol un poco, ¿no? Lo que mencionaba Alex, ¿no? De que todos queríamos jugar de las mejores posiciones, ¿no? Me acuerdo de lo que él contaba el coach García, el don coach Desalmado García, a la gente que quería ser corredor, le decía, un paso adelante, mijo, un paso adelante, ahora alíñate con el centro, y ahora bloquea, ¿no? Pero he aprendido mucho, ¿no? Yo creo que me despediría con este comentario, agradecerte, mi querido José Juan, ¿no? De que estamos haciendo una excelente labor, porque tenemos gente muy brillante deportivamente, pero profesionalmente mucho más brillante, y que podemos aportar mucho, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Y amigos y amigas, esencialmente lo que estamos haciendo con la fraternidad de profesionistas del fútbol de México es generar confianza de una manera transparente, tener un compromiso con el desarrollo humano, con el espíritu de aprender y compartir y un servicio a la comunidad de manera gratuita. Entonces los invitamos a que gentilmente se animen y contacten a nuestros compañeros y que, por supuesto, cada quien desde su nicho, cada quien desde su espacio, cada quien desde su especialidad, con alegría, con voluntad, con convicción, como lo hicieron en el deporte o lo sigan haciendo en el deporte, lo hagamos para un desarrollo de nuestra familia, para un desarrollo de nuestra comunidad. Y todo empieza con uno mismo. Si nosotros creamos la conciencia de darnos cuenta de qué es lo que tenemos, cómo lo podemos desarrollar y fundamentalmente para qué, estaremos en el camino de un análisis, como lo han compartido nuestros compañeros, de generar una estrategia que esté sustentada en principios y valores que nos ayuden definitivamente a sentirnos orgullosos de quiénes somos, con quién estamos
con quién nos relacionamos y sobre todo generar una mejor sociedad, una mejor comunidad. Hasta aquí para esta edición de Aprender y Compartir con la modalidad de después del campo de juego, ¿qué sigue? Como nuestros 3 amigos esta noche, ser profesionista. Muchísimas gracias por su gentil atención y será un placer contar con su compañía en la próxima ocasión. Muchísimas gracias, mi querido Manuel, mi querido Ahmed y mi querido Alex. Un placer compartir el espacio y muy buenas noches. Muchas gracias. Para todos. Juan. Gracias, Manuel. Alex. Hasta pronto. Buenas noches.